Buenos días, bendecido domingo, que espero en el Señor te encuentres bien, acompañado de los tuyos. Bueno, vamos a seguir con el ministerio del pastor, o el obispo, o el anciano, o el sacerdote. ¿Cuáles son algunos beneficios de ser pastor? Bueno, el que ser reconocido primero por el Señor, que Él te escogió, que Él te eligió, y que la gente o las ovejas te tengan alta estima y amor. Esto lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses 5 del 12 al 13. Dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan, o que debes saber, o debes de conocer, o debes de ver, que honres a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor, y los instruyen y los amonestan. O sea, el pastor es el que te amonesta, te instruye tu mente, tu pensamiento, y que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. O sea, el pastor, el obispo, el anciano, el sacerdote tiene que aguantar muchísimo a las ovejas, porque trabaja para la obra del Señor, se desempeña por su esfuerzo. Y la finalidad es que reconozcan al pastor, al obispo, al sacerdote, para que vivan en paz los unos con los otros. O sea, Dios ha levantado a estos pastores y estos ancianos y estos obispos es para que aprendamos o nos enseñen a vivir con paz cada uno de nosotros y entre nosotros. Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus pastores o sus guías, que les hablaron, o que les predicaron, o que te contaron, o que te dijeron la palabra de Dios. Y considerando el resultado de su conducta, o sea, de los pastores, considera, observa, está atento, mira el buen fruto que el pastor ha dado, por lo cual tú debes de imitar su fe. O sea, ves cómo se comportó, pues imita su fe. Aunque de hecho no debemos de imitar al ser humano porque falla. Entonces al único que se tiene que imitar pues es a Yeshua, que es el único que no nos va a fallar. En Gálatas 6:6 dice: y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que la enseña. ¿Qué es comparta? Que le recompenses, que le hagas participar. ¿De qué? De cosa buena, del beneficio que has adquirido. Porque te enseña y te informa, te instruye. Entonces es merecedor de que le compartas o que lo hagas partícipe de toda cosa buena. Amén. A veces pensamos que, que tenemos un super pastor, que nunca se entristece ni llora, lo cual es mentira, pues son humanos, por lo tanto también necesitan de amigos maduros espiritualmente, y debe de ser respetada su privacidad, su espacio y su familia. Sabemos que los pastores, los ancianos, los sacerdotes y los obispos pues no son perfectos, también tienen sus errores. Por eso no pongas tu fe en ellos, ni en el pastor, ni en el obispo, ni en el anciano. Pon tu fe solamente en el Señor. El pastor solo es un instrumento que Dios quiere usar para mostrar el camino de la verdad, y que las ovejas sepan permanecer en santidad sin justificarse si el pastor o sacerdote o obispo o anciano pecan. Yo también caigo en esas situaciones. O sea, recuerda que no nada más ellos, sino recuerda, yo también caigo también, pero me levanto. Entonces yo no puedo justificarme porque el pastor anda así, porque se mueve así, porque cuántos pastores andan en santidad y las ovejas no.
¿Y cuántos pastores no andan en santidad y las ovejas sí? O sea, pero eso no se justifica ni al pastor ni a la oveja que deban de hacer lo que les plazca. Entonces, cada uno como obispo, sacerdote, pastor o anciano tiene su responsabilidad delante de Dios. Así como las ovejas también tienen su responsabilidad delante de Dios, si no vamos a justificarnos de decir, pues como el pastor falló, el sacerdote falló, el obispo falló, pues yo también. Si él lo hace, yo por qué no. Y eso no nos justifica como ovejas para hacer lo que nosotros querramos o no caminar en santidad. Por eso tenemos la palabra que nos enseña, que nos instruye, nos redarguye. Entonces no podemos justificarnos. Vamos a ver qué características tiene un pastor falso o un obispo o un anciano o un sacerdote. Una característica es insaciable, busca su propio provecho. En Isaías 56, 10 al 12 dice: los centinelas de Israel son ciegos, ninguno sabe nada, todos son perros mudos que no puedan ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir. Y los perros son voraces, no se sacian. Ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su propio camino. Cada cual, hasta el último, busca su propia ganancia. Vengan, dicen, busquemos vino y embriaguémonos de licor. Y mañana será como hoy, solo que mucho mejor. Aquí podemos ver un pastor, un sacerdote, un obispo insaciable que buscan su propio provecho. Que son voraces, o sea que son comilones, son altivos, son impetuosos. ¿Cuántas veces nos hemos topado con este tipo de liderazgos? Pero oremos al Señor y pongámonos en las manos del Señor, que Él les hable, que les redarguya, porque también el Señor es Señor de los pastores, no solamente de las ovejas. Dice que estos pastores que no saben entender, o sea, no distinguen, no disciernen ya entre lo bueno y lo malo, ya todos lo revolvieron. Dice que todos se han apartado por su propio camino, o sea, se apartaron a su propia conducta, ya se acostumbraron a vivir en el pecado, por eso dice que se apartaron en su propio camino, cada cual. Entonces dice que eran pastores o obispos o ancianos o sacerdotes que buscaban su propia ganancia. Y se dicen unos entre otros, vengan y bebamos, o sea, todavía eran alcohólicos. Y decían, pues bebamos y mañana será como hoy, pensando que mañana será como hoy, pensando si Dios los dejaba vivir o no. Y pensaban que divirtiéndose a esa gran magnitud, el día de mañana iba a ser mucho mejor. Pero qué equivocados estaban, porque ya estaban ciegos, ya se habían acostumbrado a caminar en la ceguedad. Otras características de un falso obispo, anciano, sacerdote o pastor es esparcen y atemorizan al rebaño. Esto lo vemos en Jeremías 23, del 1 al 4, dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado, y no se han ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni fallarán ninguna de ellas, declara el Señor. Fíjese cómo Dios es compasivo. Es compasivo aún con las ovejas, porque estos pastores destruyeron
y las dispersaron a las ovejas. O sea, estas ovejas las hicieron perderse, las hicieron perecer, las destruyeron y aún las hicieron morir. Entonces Dios vio todo esto y declara el Señor que el Dios de Israel se haría o se vería cara a cara con los pastores que apacentaban a su pueblo, a su rebaño, a su nación, a su gente, para que vean que Dios abarca todo el mundo, porque dice que el que apacentaba a mi pueblo, a mi nación y a mi gente. O sea, el mundo no está excluido del Señor. Y dice que ellos, los pastores, las hicieron perecer, las hicieron morir. Dice, ¿por qué? Y porque no se habían ocupado de las ovejas, no las habían cuidado, no las habían supervisado. Y como no habían estado atentas a las ovejas del Señor, entonces Dios dijo, yo me encargaré de la maldad de los pastores, de los obispos, de los sacerdotes, de los ancianos. Él se va a hacer cargo de esa mala conducta que tuvieron. Y dice que Él mismo reunirá a las ovejas que habían esparcido por el mundo entero, por las naciones, por el país. Dice, a donde las he echado. Dios se las llevó a las ovejas dispersadas a distintos rumbos. Y dice que Él las hará volver a sus pastos, a su morada, a donde vivían, a donde estaban, a donde permanecían. Y dice, y crecerán y se multiplicarán. Y además de eso, la recompensa de estas pobres ovejas dice que pondré sobre ellas pastores que las apacentarán. Y nunca más tendrán temor o nunca más serán amedrentados, nunca más se asustarán. ¿Por qué? Porque el Señor estará con ellos, porque el Señor les buscará unos pastores conforme a su corazón. Otra característica de un falso pastor, obispo, anciano o sacerdote es que descarrían a las ovejas. En Jeremías 56 dice, mi pueblo ha venido a ser como ovejas perdidas. Sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes. Han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Es una gran responsabilidad ser pastor. Si es pastor de un hogar, también es una gran responsabilidad, porque dice que mi pueblo ha venido a ser como ovejas perdidas, o sea, descarriadas. Las dispersaron, las asustaron. ¿Por qué? Porque los pastores las han descarriado, o sea, las hicieron que se perdieran, perecieran, murieran. Entonces andaban por ahí, por los montes, vagando. Y esto hacía que olvidaran dónde estaban a gusto, tranquilas y relajadas, por causa de estos pastores falsos. Entonces tú no te dejes engañar por estos pastores. Es necesario que tú aprendas a leer la Biblia, la conozcas diario, la estudies, porque te pueden salir pastores de esta índole, o tú puedes ser pastor de esta índole también. Otra característica de un falso pastor, obispo, anciano, sacerdote es que se enseñorea de las ovejas con dureza. Esto lo vemos en Ezequiel 34, del 1 al 4, dice, entonces vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Aquí podemos ver otro tipo de pastor que Dios tuvo que mandar una palabra de profecía hablada por el Espíritu Santo contra los pastores. Dice que ellos mismos se apacentaban, o sea, ellos mismos se apapachaban, ellos mismos se autoconsolaban, ya no veían a las ovejas,
sino ya nomás ellos mismos se apacentaban, en vez de apacentar, tranquilizar a las ovejas, darles amor, estudios, enseñanza, dirección. No, ellos solos veían por sí mismos nada más los pastores. Y desde que comen la grasa se han vestido con lana de huella en la oveja engordada. O sea, ellos se vestían de lo mejor, de los mejores trajes, mejores vestiduras. Y las ovejitas nada más las estaban trasquilando los líderes. Dice que sacrificaban a una engordada y se vestían y lucían espléndidos. ¿Cuántos ahorita en la actualidad estamos viendo miles de pastores falsos y pastores y obispos y ancianos y sacerdotes falsos que solamente se apacientan ellos mismos, andan de juerga en juerga, andan de viaje en viaje, andan de victoria en victoria según ellos, pero nomás se están apacentando, se están deleitando en su propia carne. Les gusta engordar, les gusta comer de lo mejor, les gusta que las ovejas les den de lo mejor, pero ellos no dan nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de estos falsos pastores que engañan para sacar el dinero y exprimir a las ovejas. Tenemos que, por un lado, obedecer el dar ofrendas y el diezmo, pero que no rebase más allá de lo que Dios está estipulando en la palabra. Si tú la lees, ahí te vas a dar cuenta. Y ya hemos visto varios temas como dar el dinero al Señor. Vamos a ver otra característica de un pastor falso, es busca dinero. En Juan 10:12 dice, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Aquí podemos ver esta clase de pastor que nada más busca dinero, 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 dinero. Y sabe que el dueño de las ovejas es el Señor y él no. Y como no es el dueño de las ovejas, pues no discierne, no considera y no observa el estado de las ovejas que ve venir al lobo. Y si lo ve venir, dice que las abandona. Las deja al algarete, a las pobres ovejas. Entonces deja que el lobo, o sea, ¿quién es el lobo? El adversario, el diablo, se apodere de ellas, las arranca, las toma con violencia. ¿Para qué? Para hacerlas caer. Y ya sabemos que el único que nos va a amar, el único que ama realmente a las ovejas es Yeshua. Es el único que nunca nos va a dejar, nos va a soltar. Es el que siempre nos va a instruir, nos va a dar dirección, nos va a dar rumbo. Por eso no hay que poner la mirada en los hombres, o sea, sí hay que respetar y honrar al obispo, al anciano, al sacerdote y al pastor, pero no verlo como un Dios y no poner la mirada en ellos, sino poner la mirada siempre en el Señor Jesús, que es el único, que es el pastor de pastores. ¿Cuántos pastores debe de tener una iglesia? Si la congregación es menor de 100 miembros, por un decir, puede ser dirigido por un pastor. Pero si el grupo empieza a crecer y sigue aumentando, se debería pensar en tener pastores auxiliares. En Deuteronomio 1, del 9 al 13 dice, en aquel tiempo les hablé, yo solo no puedo llevar la carga de todos ustedes. El Señor su Dios los ha multiplicado y hoy son como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, el Dios de sus padres, los multiplique 1000 veces más de lo que son y los bendiga tal como les ha prometido, tal como les dijo que les iba a conceder, tal como les dijo que les iba a contestar. Entonces Dios siempre lo que promete lo cumple. Dice, ¿cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de ustedes y sus pleitos? Escojan de entre sus tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como sus jefes. Entonces, aquí podemos ver cómo cuántos pastores tienen que apoyar a la iglesia.
Aquí vemos cómo en Deuteronomio iban creciendo e iban aumentando como Dios les había prometido. Entonces ya el líder ya no podía con los pleitos, entonces con la causa, con los casos que tenía que atender, ya no podía. Entonces él dijo que escogieran de las tribus hombres sabios. ¿Quiénes son estos hombres sabios? Hombres hábiles, expertos y prudentes. Hombres entendidos y expertos. ¿Cuáles son estos entendidos? Los que disciernen, los que comprenden y los que son maestros. Dice, ¿para qué? Y yo los nombraré como sus jefes. Entonces, tiene que haber requisitos para las personas que quieran trabajar como pastores y líderes, como sacerdotes y ancianos. ¿Cómo debemos tratar a los pastores, al obispo, al anciano y al obispo? Siempre con respeto, ya que han sido escogidos y puestos por Dios para guiar a la iglesia. Cualquier mal comentario hacia ellos nos podría acarrear maldición o consecuencias, o como le causó con Moisés cuando María y Aarón hablaron en contra de Moisés, que por qué no más él, que ellos también les hablaba a Dios, que ellos también podían profetizar. Pero sin embargo, Dios lo había escogido a Moisés específicamente. Y Aarón y Moisés y María fue castigada con lepra por el haber hablado mal. Cuando hablamos mal de ellos, estamos hablando en contra de los planes de Dios. Hebreos 13:7 dice, acuérdense de sus pastores, sus sacerdotes, sus obispos, sus ancianos o sus guías, que les hablaron la palabra, que te predicaron, que te contaron, que te ayudaron a discernir la palabra de Dios. Y considerando el resultado de su conducta, imita su fe. O sea, debemos observar, ya lo habíamos leído anteriormente, cuál es la conducta del pastor, pero a imitar al pastor de pastores, que es Yeshua. En primera de Tesalonicenses 5:13 dice, y que los tengan en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo, de su esfuerzo, de su desempeño, de la obra que hacen, y que vivan en paz unos con otros. Entonces tenemos que aprender a saber valorar el trabajo de un pastor, un líder, un sacerdote, que no es nada fácil, que es bien difícil llevar diferentes pensamientos, diferentes ideas, diferentes personalidades, diferentes caracteres. No es nada fácil estar lidiando como el pastor lidia con tanta gente en este sentido, como los ancianos o el obispo. ¿Cuándo es cuando se le puede permitir renunciar a un pastor? Bueno, cuando Dios lo ha llamado a otro ministerio más grande, como a Pablo se lo llevaba de un lado hacia otro a abrir iglesias, a levantar iglesias, a predicar en otros lados. Esto lo vemos en Hechos 20, 22 al 24, dice, ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Yeshua, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí podemos ver cómo Pablo verdaderamente amaba a las ovejas. Sabía, el Espíritu Santo le revelaba las cadenas y las aflicciones que iba a tener, y sin embargo Pablo no era asalariado. Sin embargo, él seguía, continuaba por el camino que Dios le estaba marcando. Entonces es cuando puede moverse un pastor de una iglesia a otra, cuando tiene otro ministerio más grande. Otra manera en la que el pastor pudiese separarse del pastorado es cuando necesita arreglar áreas de su vida personal y familiar. En Éxodo 4, del 24 al 26 dice, y aconteció que en una posada en el camino,
el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y le echó a los pies de Moisés y le dijo: ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. ¿Por qué quería matar aquí este pastor Dios a Moisés? Porque su familia todavía no estaba preparada, su familia no estaba en pacto, porque acuérdense que se deben de circuncidar, y en el tiempo de Moisés tenía ese mandamiento, pero él no había circuncidado un hijo, entonces tuvo que ser detenido para estar en obediencia con Dios. En ese momento Moisés se paró porque lo iban a matar, pero su esposa fue bien sabia y entendida en los tiempos y hizo lo correcto. Entonces dice, ella le dijo: tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y aquí podemos ver una semejanza de Yeshua. Vemos cómo la mujer dice: te compré por sangre, porque el prepucio de su hijo se lo aventó a los pies de Moisés con esa sangre. Y aquí vemos cómo representa a Yeshua, que nos compró por precio de sangre, y él es nuestro esposo. Amén. Primera de Timoteo 3, del 4 al 5 dice: otra de las necesidades que tiene que sentarse o renunciar el pastor es a acomodar su casa, que es que gobierne bien su casa. En Primera de Timoteo 3, del 4 al 5, que gobierne bien su casa, teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad. Si no tienes a tus hijos sujetos con toda dignidad, es mejor que te retires del ministerio, porque Satanás por ahí te puede agarrar. Y dice: pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, no debemos de ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, como pastores, sacerdotes, obispos, ancianos de una iglesia o de tu casa, que eres sacerdote, no debes de ser candil de la calle y oscuridad de tu casa. Entonces es tiempo de que este pastor, si no está en esta condición correcta, pues se puede renunciar a su pastorado hasta que no tenga en sujeción bien su casa. Otra manera en la que puede renunciar el pastor es cuando ya no esté dispuesto a pagar el precio de su llamado. En Lucas 9:62 dice: pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. O sea, si tú miras hacia atrás, anhelas las cosas del pasado, anhelas el mundo, anhelas la carne, como pastor tienes ese problema, entonces renuncia, porque no es correcto que el pastor que guía ovejas, que va a darle cuentas a Dios, esté mirando para atrás en el pasado lo que vivía. Eso no es correcto. En Zacarías 11 del 8 al 9 dice: destruí a los 3 pastores en un mes, dice Dios. Fíjese, en un mes Dios destruyó a 3 pastores. Pues mi alma se impacientó con ellos, y su alma también se cansó de mí. Entonces dije: no los apacentaré más. La que ha de morir, que muera, y la que ha de ser destruida, que sea destruida. Y las que queden, cómanse la carne unas a otras. Aquí ya Dios ya estaba molesto por estos pastores que hicieron desanimar al Señor. Y dice que también el alma también de estos pastores se cansó, se hastió, aborrecía ya estar haciendo las cosas de Dios. Por eso dice Dios, no las apacentaré más. O sea, ya se había cansado de los pastores y aún de las ovejas. Por eso decía que la que ha de morir, que muera. O sea, Dios dijo: pues también las ovejas no quieren entender, no quieren obedecer, pues que mueran. Y los líderes no se interesan por ellas, pues que mueran o que sean destruidas. Aunque Dios nunca quiere que sea destruya absolutamente nadie. Ya lo vimos en la misericordia que tuvo acá en otras citas bíblicas que vimos. Él no quiere que mueran.
pero que tenemos que entender que como seres humanos cansamos a Dios, que como pastores o líderes o sacerdotes aún de tu casa cansas a Dios, que como ovejas cansamos a Dios también. Entonces, hermanos, seamos sensibles a escuchar la voz del Señor, de hacer su perfecta voluntad. Dios te bendiga y te guarde.